Bueno, muchachos, buenas tardes. Como lo prometido es deuda, pues entonces en este caso ahorita voy a grabar una clase directamente de manera síncrona para reponerles lo que no pudimos vernos en la mañana. Entonces, esto trataré de hacerlo un par de veces para tratar de reponer un poco el tiempo directamente en lo que teníamos pendiente de clases anteriores en donde no pudimos tener nuestra sesión. Y pues bueno, entonces en este caso me gustaría primero que si tuviéramos oportunidad de revisar directamente el video que estábamos observando en la clase anterior, pero de evitar quitar los cortes directamente. Y entonces en este caso pues poder trabajar sobre un poco el video y hacer comentarios finales. Entonces en la parte inicial voy a dejar correr este video de manera continua, muchachos. Using magnetic fields and radio wave pulses, an MRI can look right through you to determine what's going on under the skin. The magnet is incredibly powerful. It's up to 30,000 times stronger than the Earth's magnetic field. To make an MRI scanner, they weld aluminum casing around the magnet, creating a tunnel in the center for the patient. The seams must be extremely tight because the tube will also contain the super cold liquid helium, which will make the magnet so incredibly powerful. Once the welds are complete, they cap the magnet and transfer it to a test chamber. They pump helium gas into the tube and activate a vacuum system that sucks out the air in the chamber. A sensor confirms there are no leaks and the welds are tight. They now construct a second aluminum tube around the magnet. This will act as an insulating shield. They wrap an aluminized mylar blanket tightly around the magnet. Aluminized mylar was first developed as an insulating material for spacesuits. In this case, it will be used to deflect heat to keep the magnet cold. They now insert the magnet into a steel shell. This is known as the vacuum vessel. The air will be pulled from the space between it and the magnet, creating a vacuum which will serve as another insulator. They mask the MRI tunnel with plastic and spray paint the exterior white. The paint will protect the steel from rust. Next, they install a refrigeration unit known as the cold head. The cold head will maintain the helium around the MRI's primary magnet at the incredibly chilly temperature of minus 452 degrees Fahrenheit. This will keep the helium in a liquid state. Without the cold head, significant amounts would vaporize and be lost. They now pump the liquid helium into the magnet. It's one of the coldest things on the planet, and the fill nozzles turn frosty. Exposed to this extreme cold, the magnet loses all electrical resistance and becomes a superconductor, generating intense magnetic fields. With the MRI magnet complete, they move on to the gradient coil, which will control the orientation of the image with electrical pulses. It starts with a fiberglass epoxy tube cut to the correct length. A worker carves grooves in the tube and fills those grooves with epoxy. He then winds copper wire into the epoxy-filled grooves, and it adheres, forming the gradient coil. The team slathers epoxy onto the entire tube. The epoxy seals the wire, preventing vibrations of the coil when it's in operation. They layer etched copper plates onto the epoxy and they adhere. They wrap the coil tightly with Teflon cloth. The worker pours epoxy resin onto the fabric.
He then winds tubing around the gradient coil, which adheres to the epoxy-coated cloth. These are cooling lines. They'll disperse heat generated by the gradient coil. Another worker now preps the next fiberglass tube. This one is for the MRI's radiofrequency coil. There's much more to come before this MRI scanner is ready to provide an inside look at the human body. So stay tuned. An MRI scanner produces detailed images of bones, organs, and other structures inside the human body. It does this by generating a strong magnetic field that causes the body's hydrogen atoms to align and send a signal. The result is a picture that could lead to a diagnosis. Work on the MRI's radiofrequency coil is underway. A technician attaches plastic risers and pads to the fiberglass core. The risers and pads will hold the circuitry parts at a uniform level. She applies adhesive-backed strips of copper from one band of risers to the other. These copper strips are the antenna. They'll send and receive signals from the body and relay them to a computer to produce the MRI image. She presses the copper with a round-tip tool for better adhesion to the core. She then dabs epoxy glue into the riser compartments. She inserts capacitors into the glue-filled compartments. These little capacitors will store energy and change the frequency of the coil to match the magnets. The technician solders the ends of the capacitors to the copper antenna as she builds the circuitry. She transfers numerous high-voltage inductor boards to the pads and screws them in place. Next up are cable splitter units. Another technician installs one near an inductor board. She routes some of the cables from the splitter to several of the inductors. And she solders the cables to the inductors. She places a plastic cable track on the side of the radiofrequency coil and snakes the main power cable through it. She solders the cable to the antenna. The technician stiffens the copper antenna with composite boards to dampen vibrations when the MRI is in operation. She applies epoxy around all the cables. The epoxy secures the cables to keep them from moving around and making noise. The MRI's radiofrequency coil is complete and ready to be put to the test. The next worker caps the ends with metal domes and bolts them tightly together. She pumps highly pressurized air into the capped radiofrequency coil. She sprays soapy water over the exterior of the coil and looks for air bubbles. Bubbles in the soapy residue would indicate a leak, which would disrupt airflow in the MRI. With the radiofrequency coil leak-free, they now slide it into the gradient coil, which has gained an outer fiberglass shell since we last saw it. The worker connects exterior tubing to the network of cooling lines inside the gradient coil. With those connections made, they're ready to assemble the coils to the magnet. The worker slides the assembly off the cart and into the MRI magnet. He installs a bracket that centers the coils, maintaining a small gap between them and the magnet. He equips the MRI with microphones and speakers to communicate with the patient. There's also a signaling system here for the patient to activate in the event of an emergency.
the ultimate test. They energize the magnet and send standard test objects into the MRI. They scan the objects and confirm the picture is clear. They add a metal and plastic outer casing. This MRI scanner is now ready to focus on diagnosis. Como pudieron observar en el video, muchachos, a mí me parece bastante ilustrativo de que pueden observar directamente cómo se hace la construcción completa del resonador. Tal vez lo único que no se observa directamente es cómo se hace el devanado del magneto principal o el magneto estático, que ya sabemos que son kilómetros y kilómetros de ese alambre de aleación. Pero obviamente es la parte más pesada y voluminosa que en el punto inicial del video, pues se muestra directamente qué es lo que se inserta como parte inicial. Sin embargo, también alcanzamos a observar directamente en este video que este resonador en específico es de los que cuenta con la antena de radiofrecuencia insertada directamente dentro del gantry o dentro de este toroide de la resonancia. Eso significa que habrá ocasiones en que en el equipo que se mostró en el video no es necesario que se coloque una antena adicional como las que veíamos que eran de cabeza o que eran de cuerpo o de tórax o que eran superficiales. Basta simplemente con que el paciente esté recostado directamente sobre la camilla, entre directamente al centro de este toroide y las imágenes pueden ser adquiridas. ¿Sale? Entonces es importante poder destacar directamente todas esas partes de instrumentación en estos equipos y que debemos de recordar siempre que en los resonadores deben de existir 4 tipos de magnetos: magneto estático, gradiente en X, Y y Z, y también debemos de considerar, perdón, en el 5 debemos de considerar nuestra bobina de radiofrecuencia o antena de radiofrecuencia. Todas necesarias para poder hacer la adquisición de la imagen. Y adicionalmente entender que para que nosotros podamos tener estas fuerzas de campo magnético muy elevadas, es necesario que tengamos este sistema de enfriamiento o criostato que nos va a permitir llevar el magneto principal a valores de superconductor y que de esta manera yo pueda suministrar alta energía en periodos muy cortos de tiempo para generar fuerzas de campo magnético muy elevadas. ¿Sale? Bueno. Ahora bien, ya revisamos todo lo relacionado con el hardware y el software, ya vimos toda la instrumentación, ya vimos algoritmo de reconstrucción. Sin embargo, en la parte final de esta unidad debemos de tener presente que la calidad de la imagen puede ser regulada de diferentes maneras en una imagen de resonancia magnética. Mientras que en el caso de la tomografía, hablábamos de que esta calidad de la imagen dependía un poco a lo mejor del tipo de instrumentación, si eran detectores de estado sólido o de gas, del tipo de generación, de si se necesitaban movimientos de rotación o traslación, etcétera, etcétera. Aquí nosotros debemos de tener presente que los factores que regulan la calidad de la imagen, número 1, es la intensidad del campo magnético estático. A mayor fuerza de campo magnético, mejor va a ser la calidad de las imágenes porque yo tengo una mejor manera de individualizar directamente a todos mis átomos del elemento que yo quisiera visualizar. Entonces, en este caso, si yo pongo en perspectiva una imagen de un Tesla a una imagen de 3 Teslas, muy probablemente sea de mejor calidad la que tiene un campo magnético mayor. Sin embargo, no es el único factor a considerar, ya que debemos de pensar también en la homogeneidad y estabilidad del campo, que eso está relacionado directamente con la forma en la que está construido este magneto estático, que ya sabemos que ahora puede ser permanente, resistivo o superconductor, y que entonces en este caso los superconductores son de los más utilizados por su alta estabilidad a lo largo del tiempo, pero puede que en términos de la homogeneidad del campo pudiera ser menos preciso de lo que pudiera ser, por ejemplo, un electromagneto magnetoresistivo. Entonces, en este caso, sí es importante que entendamos que la forma en la que se construye este campo magnético, bueno, este magneto estático, que significa la forma en la que yo puedo aplicar directamente este campo magnético principal, depende principalmente de la forma en la que está construida esa bobina gigantesca. Debemos de considerar también que otro factor que regula la calidad de las imágenes en resonancia magnética es la intensidad de los gradientes y su linealidad.
¿Esto qué significa? De que a pesar de que los gradientes nosotros sabemos que tienen un comportamiento totalmente dishomogéneo y que es esperado para poder identificarlos, lo ideal es que tengan una variación lineal y que no tengan estos cambios que sean de funciones mucho más complejas, como puede ser una exponencial o algo que no refleje esta linealidad. De tal manera que sea directo, cómo poder ajustar directamente la rebanada que yo estoy seleccionando o la información que yo estoy seleccionando a partir de una regla lineal. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a dejarlo o tratar de dejarlo un poquito más claro, muchachos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, si yo tengo esta bobina de gradiente en Z y que yo ya sé que aquí hay una dishomogeneidad del campo, que a lo mejor en este caso aquí puedo tener un Tesla, aquí tengo 1.4 Teslas, a la mitad debo de tener 1.2 Teslas, ¿no? Tengo un comportamiento que es lineal. Pero si por otro lado yo tengo un comportamiento en donde a lo mejor aquí yo tengo 0.8 Teslas, en el centro tengo 1.2 Teslas, pero por acá yo ya tengo 3 Teslas, este no es un comportamiento lineal. Y entonces en este caso, si yo quisiera hacer la diferenciación en un rango muy pequeño de la variación de este gradiente, pudiera ser muy complicado cuando no lo tengo de manera lineal. De ahí la importancia, cuando tenemos cualquier otro tipo de comportamientos, los pasos directamente, o sea, poder ubicar aquí 1.4, pudiera encontrarse en esta misma posición. Y entonces eso me impide poder hacer una selección adecuada de la frecuencia de resonancia que yo estoy buscando para cada elemento. Por eso es importante que hablemos aquí de lo que corresponde con la intensidad, que esta es la fuerza, y la estabilidad del campo, que corresponde con este comportamiento que estamos observando aquí. ¿Leen? No se preocupen, en la primera sesión que tengamos disponible la próxima semana trataremos de hacer un recuento de dudas acerca de este video en particular. Ok. El último punto que nosotros debemos de tomar en consideración para la calidad de la imagen de resonancia corresponde, y esto no se les debe de olvidar nunca, muchachos, a la secuencia de pulsos. ¿Qué parámetros de tiempo de eco y tiempo de repetición yo le voy a colocar a mi sistema para poder obtener la información útil de la imagen? Entonces, en este caso, mientras que con la intensidad del campo estático, la homogeneidad, la estabilidad y la intensidad de gradientes y su linealidad no es algo con lo que el usuario puede lidiar, estos primeros 3 puntos corresponden a datos totalmente de fabricación. Son cosas que el equipo ya tiene por default y que si se tienen que corregir, se deben de corregir directamente por el fabricante. Trámite una garantía, trámite un mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Sin embargo, de lo que sí tiene control totalmente el usuario, corresponde con esta parte de mi secuencia de pulsos. Entonces, en este caso, aquí sí este tiempo de eco y este tiempo de repetición juegan un papel crucial para poder realizar estas cosas. Y en ese sentido, dependiendo de ya la secuencia de pulsos que nosotros elijamos, por ejemplo, ya sabemos que de las clásicas podemos tener T1, T2 y densidad de protones o PD, y que estas tienen diferentes características. Y esas características de qué tipo de contraste me funciona mejor para una aplicación clínica en específico no es tan fácil de definir. No hay un gold estándar, es decir, no significa que todas las imágenes de cerebro en donde se encuentre un tumor, por ejemplo, tengan que ser tomadas a fuerzas en una resonancia pesada en T1. Puede haber aplicaciones clínicas en donde, por situaciones adicionales a este padecimiento de un tumor en el cerebro, se pueda modificar el contraste de la imagen. Entonces, lo importante es que entendamos que no existen reglas específicas a seguir. Sin embargo, sí existen sugerencias importantes para que entendamos nosotros cómo es el comportamiento de las estructuras anatómicas a partir de la resonancia magnética. Y entonces debemos de tomar en consideración las siguientes cosas. Número 1, cuando nosotros estemos en una resonancia magnética en presencia de algo en donde tengamos aire, no se va a producir ninguna señal directamente en resonancia magnética, por lo tanto,
estas cosas van a aparecer en un tono muy oscuro o prácticamente negro. ¿Sale? Entonces eso puede ser de importante consideración y este factor es independiente de si hablamos de T1, T2 o PD. El aire no produce ninguna señal porque no tiene estos átomos de hidrógeno, por ejemplo, que siempre todo es oxígeno o dióxido de carbono. Y entonces en este caso, por esa razón, no produce una señal y tiene un valor de 0 absoluto. ¿Sale? Luego, los huesos no producen tampoco una señal en las imágenes de resonancia y por eso también aparecen en negro. No producen una señal por la misma razón que el aire. No tenemos elementos, en este caso, que seguimos hablando particularmente del hidrógeno. En los huesos no tenemos componentes moleculares de los huesos. Perdón, en los huesos no tenemos componentes moleculares de hidrógeno. Y entonces, en este caso, por eso también se producen como un color negro en la imagen debido a que no causa ninguna señal. Luego, el tejido cerebral tiene un buen contraste en términos de que tenemos líquido cefalorraquídeo y líquido cerebral, y entonces en este caso, tanto T1 como T2 pudieran ser opciones para visualizar problemas englobados en esta área en específico. La médula ósea contiene mucha grasa, y eso es algo que debemos de destacar, lo que nos debería dar una indicación de que, por ejemplo, si nosotros hablamos de algo que está pesado en T2, es muy probable que la grasa tenga un muy buen contraste. Los músculos van a generar señales relativamente débiles, a pesar de que sí tienen presencia directamente de hidrógeno en su conformación o que lo consuman directamente a través de la sangre. La cantidad de tejido que son fibras musculares es mucho mayor y entonces en este caso por eso tenemos señales relativamente débiles, es decir, va a estar en tonos grises, pero tonos grises relativamente claros. ¿Sale? Luego, la médula espinal tiene un balance entre lo que es agua y tiene grasa, y entonces en este caso, pues, hay que tomar eso en consideración. Luego, los tumores siempre van a manejar en su contorno una capa de grasa, lo que de cajón ya nos debería dar una idea de qué tipo de imágenes yo pudiera utilizar para poder hacer la segmentación adecuada de tumores, considerando que siempre los tumores van a tener esta capa de grasa a su alrededor. Y finalmente debemos de recordar que riñones e hígado también tienen gran cantidad de grasa y eso lo podemos jugar a nuestro favor a la hora de realizar el diagnóstico con imágenes de resonancia magnética. ¿Vale? Entonces, todas estas sugerencias son simplemente observaciones de lo que sucede con algunas estructuras anatómicas cuando son sometidas a campos magnéticos, pero no es una regla en particular. Entonces, en este caso, simplemente toca entender esas reglas para que uno, con un poco de entrenamiento, pueda realizar directamente la visualización de algunas imágenes, como las que se observan aquí, y poder argumentar qué tipo de contraste tiene esas imágenes de resonancia. Entonces, en este caso, aquí tenemos dos ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2. Ambas son imágenes de resonancia magnética. Ambas presentan diferentes valores de contraste. Entonces, en este caso, lo que yo quiero que ustedes hagan es que se tomen el tiempo en casa para poder visualizar directamente estas imágenes y que ustedes las analicen y utilizando raciocinios similares a los que ya observábamos directamente aquí, en donde podemos observar sugerencias de cómo se vería el tejido de alguna estructura en particular, considerando si es cargado en agua o cargado en lípidos, pues entonces sí podríamos inferir directamente estas dos imágenes en qué modalidad están pesadas. ¿Sale? Entonces, para que también sea un poquito más sencillo, voy a realizar una captura de pantalla directamente de estas imágenes y se las voy a compartir directamente en nuestro chat para que la tengan disponible. Entonces, en este caso, esta tarea la podamos realizar directamente de aquí al viernes. ¿Qué tienen que hacer en la tarea? Decirme básicamente en su opinión, con su expertise directamente de lo que corresponde con anatomía, puedan decirme y justificarme el por qué
que estas secuencias de pulsos se están generando para estas dos imágenes en particular. ¿Vale? Tienen que hacer una descripción. Yo veo que en esta imagen hay una estructura anatómica que tiene gran contenido de grasa porque se observa directamente una zona muscular o una zona adiposa o una zona llena de grasa. O yo estoy diciendo que esta imagen está pesada en PD particularmente por X, Y o Z razón y ustedes establecen directamente la dinámica. ¿Sale? Entonces, para no darles ahorita la solución en específico, déjenme adelantarles un poquito en mi presentación. Y ahora sí podemos entrar de lleno directamente a nuestra unidad 5 que corresponde con imagenología por ultrasonido. Entonces, esto significa también que la gente que tiene que exponer resonancia magnética ya está avisada que lo más probable era que iba a exponer directamente este viernes. Entonces, vamos a manejarlo de esta manera. El viernes, el equipo que tiene que exponer resonancia magnética prepare su presentación. No he visto nada directamente de su equipo de Teams en esa parte de equipo 3 ultrasonido, pero si ya tienes un avance, pues puedes agregarlo directamente durante este curso en específico. Entonces ahí no tenemos problemas en particular. ¿Sale? Entonces, ahí si ustedes también que van a exponer requieren de una revisión en específico previa al viernes para poder exponer, pues es importante que me lo hagan saber trámite de Teams para poder tener una reunión o asesoría directamente en lo que ustedes van a presentar. Pero a menos de que haya alguna otra actividad de esas de coordinador que luego interrumpen mis clases, la idea es que el próximo viernes el equipo que expone resonancia magnética pueda presentar sus dos artículos. Recuerden acortar el tiempo, muchachos. Manéjense en presentaciones cortas, no más de 10 minutos, para que pueda haber un poco de preguntas. Y entonces, en este caso, pues ahora sí estaríamos listos para entrar de lleno directamente a nuestra unidad 5, imagenología por ultrasonido. Bueno, vamos a comenzar. De nuevo trataremos de iniciar con un poco de conceptos introductorios y en este caso tenemos que hablar directamente de lo que es el ultrasonido. Entonces, las imágenes en ultrasonido, o US por sus siglas en particular, son generadas produciendo ondas ultrasónicas en un transductor externo. Y estas ondas van a ser dirigidas directamente hacia el cuerpo de una persona y cada que estas ondas choquen directamente con una barrera de un material distinto, puede chocar con piel, puede chocar con grasa, puede chocar con músculo, con hueso, con lo que ustedes quieran. Entonces, en ese momento en específico, estas ondas van a emitir un eco. ¿Vale? Que este eco va a ser directamente el reflejo de algún otro proceso que suceda directamente en la parte del sonido. Entonces, en este caso, las técnicas de imagenología por ultrasonido utilizan este principio de que yo, cuando mando una onda ultrasónica, esta trata de pasar de un medio a otro, digamos, de aire a piel. En ese punto en específico se va a regresar información a modo de eco y yo puedo caracterizar este regreso para saber si esto es proveniente, digamos, de una estructura blanda, de una estructura rígida o de alguna otra estructura en general. ¿Sale? Entonces, tomando esto en consideración, hablando de ultrasonido como un sistema de imagenología, debemos de tomar en consideración sus dos características principales. Número 1, la técnica de imagenología por ultrasonido está diseñada principalmente para la visualización de estructuras de tejidos blandos. ¿Sale? Y vamos a ver a lo largo de esta unidad el por qué decimos que en su mayoría tejidos blandos. Y número 2 es que este tipo de tecnologías produce efectos biológicos al paciente muy pequeños o prácticamente nulos. Es decir, que no tiene un efecto secundario. Mientras que en tomografía axial computarizada, como necesitábamos radiación ionizante de alta energía, aquí entonces sabemos que nuestro paciente no puede ser radiado durante mucho tiempo bajo un equipo de rayos X porque puede ser muy dañino para su salud. Misma historia directamente en este caso para lo que pudiera ser la resonancia magnética,
ahí no tenemos ninguna evidencia de que existen efectos secundarios fuertes por tener usos prolongados de la resonancia magnética. Sin embargo, ya sabemos que durante la adquisición se produce mucho ruido, es un poco estorboso la manera en la que se coloca toda la indumentaria para tomar la imagen, y entonces en este caso, pues pudiéramos tener esta parte como efecto negativo, y entonces en este caso en particular, pues también pudiéramos pensar que la generación excesiva de calor y la presencia de ruido puede ser algo relativamente invasivo para el paciente. El ultrasonido es una técnica que no tiene estas características, es una técnica prácticamente no invasiva, ¿sale? Porque va a estar trabajando directamente con ondas de sonido a un rango de frecuencias muy particular, pero que posteriormente nosotros debemos de entender, ¿sale? Y estas dos características es la razón principal por la cual la imagenología por ultrasonido es la más utilizada para el mundo de la ginecobstetricia, en el sentido de que me permite realizar una visualización y un monitoreo de manera visual del desarrollo directamente de un embrión que después se convierte en un feto, que después se convierte en un bebé, ¿sale? Y entonces, como estamos seguros de que no se genera ningún efecto secundario adverso negativo, pues entonces en este caso esto también representa mucho respecto de lo que dice este sistema de imagenología, ¿sale? Pues bueno. Este tipo de imagenología es relativamente nueva. A finales de los años 70 fue cuando comenzaron a existir los primeros sistemas de ultrasonido clínico. Y en este corto, entre paréntesis, periodo de tiempo, se ha tenido una evolución impresionante directamente de lo que es el ultrasonido. Entonces, en este caso, estamos hablando que las imágenes de ultrasonido comenzaron directamente con mandar un pulso de ultrasonido que atravesara algunos medios y observar en cuánto tiempo regresaban directamente hacia el lugar en donde se generó ese haz inicial. Entonces, en este caso, para estas imágenes en donde se tenía directamente solo esa información, cuánto tiempo tardaba en regresar directamente un impulso. Entonces, en este caso, hablamos de un ultrasonido que se llama en una dimensión o 1D. Es como una gráfica que evoluciona en el tiempo. Y simplemente nosotros decidimos directamente que, pasamos por acá, el inicio de mi gráfica en el tiempo también corresponde con el inicio de mi gráfica en profundidad, o que se mide en centímetros. Y eso significa entonces que yo el transductor ultrasónico lo tengo ubicado en esta posición, y en el momento de que yo mande información y atraviese un medio, aquí se va a generar información. Y podemos tener estas secuencias de picos. Y entonces en este caso, los lugares de mayor amplitud corresponden directamente con los puntos en donde hubo una transición. Y yo puedo medir cuánto tiempo pasó de que se mandó este pico inicial a este segundo, y obviamente esto me define lo que se pudiera conocer como un periodograma. Entonces tenemos una relación directa entre tiempo y centímetros. A lo mejor que este pico se encuentre a un segundo implica que en este caso se haya movido a lo mejor 9 milímetros. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es directamente tratar de minimizar este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces en este caso, cada que yo tenga un cambio abrupto de intensidad, significa que mi ultrasonido está atravesando una interfaz entre dos medios, músculo y agua, músculo y grasa, agua y algún otro tipo de material, tejido blando, tejido hepático, tejido pulmonar, lo que ustedes quieran. Lo importante es que entendamos que durante estas imágenes de ultrasonido en una dimensión,
pues nosotros tenemos la capacidad de medir distancias a las que se encuentran los objetos. ¿Sale? Luego podemos tener directamente estas imágenes de ultrasonido en 2 dimensiones, como las tradicionales que ustedes conocen o que a lo mejor han visto alguna vez, por lo menos en películas o series. Y esa es imagen tradicional en donde se ve relativamente de manera borrosa el perfil de un bebé o una beba. Y entonces, en este caso, aquí también le sirve al médico para poder realizar un poco de monitoreo sin necesidad de abrir a la mamá. Entonces, en este caso, para llegar de aquí a aquí, tuvo que haber algunos cambios de instrumentación, pero vamos a ver que no fueron demasiados y los vamos a retomar más adelante. También un ultrasonido ahora se maneja en una visualización tridimensional. ¿Qué significa esto? Maneja el mismo principio que ya hemos manejado con otros sistemas de imagenología. Para un punto en particular en donde yo tengo centrada mi atención, lo ideal es que yo no me tarde más de 3 minutos para poder realizar el discurso o poder plantear la justificación. Entonces tengo que elegir adecuadamente toda la información que yo quiero mostrar. Y entonces en este caso era muy común que cada que nos mostraban a nosotros una imagen bidimensional o en 2D de ultrasonido y siempre nos decían, ah, mira, este es mi futuro hijo, qué bonito, se parece a su mamá, etcétera, etcétera. Pues sobre las imágenes en 2D a veces esto no era tan sencillo de poder visualizar por la naturaleza de la imagen, que siempre tiene ruido inherente y que obviamente aquí muchos movimientos pudieran también ser consideraciones negativas. Pero por esta necesidad de que no estaban seguros cómo se veía bien el bebé, fue que se inventaron estos equipos de ultrasonido en 3 dimensiones. Y entonces en este caso lo que se tiene es que el equipo realiza un rastreo como si fuera una imagen de resonancia, un rastreo en algunos planos directamente de la imagen y realizan la reconstrucción tridimensional de un modelo. Y obviamente esto se presenta hacia los padres y pueden salir con más seguridad de, ah, sí, si es mi hijo, ah, si se parece a mí, ah, no se parece a mí, lo que vaya a ser necesario. Pero de ahí simplemente la evolución a un ultrasonido en 3D fue para cubrir esa necesidad. Y todavía no siendo suficiente, incluso pudiéramos pensar en lo que corresponde con el ultrasonido en 4D, que en este caso, con la evolución constante de la tecnología y el hecho de que tenemos disponibles ahora procesadores muy, muy poderosos, entonces en este caso es que se ha pensado que no solamente voy a hacer la reconstrucción tridimensional del objeto, sino que quiero ver cómo cambia a lo largo del tiempo. Y entonces la cuarta dimensión en estos equipos habla siempre del tiempo que nosotros invertimos a algo. ¿Vale? Entonces, para finalizar la clase del día de hoy, por lo menos lo que quiero que veamos es este pequeño video en donde podemos evaluar a grandes rasgos. ¿Vale? No se ve. Okay. Me parece que no lo están viendo, ¿verdad, muchachos? Denme un segundito. Ahora sí. Pues como les comentaba, lo que espero es que terminemos de ver este pequeño video donde se muestran diferentes modalidades de ultrasonido en 2, 3 y 4 dimensiones para que ustedes puedan entender directamente cuáles son las diferencias particulares. Entonces, en este caso, siempre debemos de pensar que el ultrasonido en 2D incluso ya es una imagen tridimensional por sí sola, porque siempre se hace la visualización de un video. Y entonces, en este caso, es las imágenes normales 2D, en 2 dimensiones, pero que tienen agregadas la dimensión del tiempo. Y entonces, en realidad, estas imágenes bidimensionales, pues sí le permiten al médico visualizar el funcionamiento de algunos órganos. Entonces, si observan directamente, pues aquí nosotros pudiéramos observar en algunos pequeños momentos del video, déjenme ver si podemos hacer que se vea más grande o a ver si logran poner atención, muchachos, cómo late su corazón del bebé. Entonces está esta pequeña manchita que nosotros observamos en esta posición en específico, la cual se observa que cambia a lo largo del tiempo. Okay. Ok, qué
pasó aquí? Ahí está. Vamos a retomarlo ahora sí. Entonces ya no me voy a interrumpir, simplemente haré algunas anotaciones. Entonces, lo que les quería mostrar directamente corresponde con los movimientos que se puede observar en la imagen bidimensional y que en realidad es una imagen en 3D porque tenemos agregado el tiempo. La imagen en 3D siempre va a ser estática y la imagen en 4D pues, va a tener algunas limitaciones. En esta región de aquí se puede observar directamente cómo está el corazón del bebé latiendo. Se puede observar algunos cambios. Aquí se observa cómo es que hace algunas patadas a la mamá y se impulsa. Y en este caso aquí también se observa una pequeña manchita que cambia de color que corresponde directamente con el corazón. En los ultrasonidos en 3 dimensiones simplemente se hace una reconstrucción tridimensional con los datos de los pacientes que se tienen ahí, y aquí se presentan algunos de los mejores. Y en este caso, la visualización tridimensional pues permite directamente hacer una evaluación de una imagen en una perspectiva de 360 grados, porque a pesar de que no tenemos tantos datos registrados, son los representativos directamente para una reconstrucción tridimensional. Y ya cuando hablamos del ultrasonido en 4D, de lo que hablamos es que va a tener esta textura no muy amigable que parece caricatura, pero tenemos la posibilidad de ver cómo la reconstrucción tridimensional evoluciona a lo largo del tiempo. Si ustedes observan, esto se ve todavía como que muy pausado, y eso es simplemente por el hecho de que los recursos computacionales de poder hacer esto en 4D suelen ser muy costosos. ¿Vale? Dudas hasta aquí, muchachos. Como pueden observar, si se tienen buenos movimientos, puede capturarse algunas gesticulaciones, pero obviamente es muy difícil poder hacer este tipo de adquisiciones. Aquí en el Laboratorio de Instrumentación Biomédica Avanzada tenemos un equipo que nos donó el Hospital La Vanessa Ruiz, en donde prácticamente se pueden hacer todo tipo de estudios. Y en este caso, pues simplemente poder hacer la visualización de las imágenes y su correspondiente información que vaya agregada directamente al modo de visualización. ¿Vale? Bueno, muchachos, para no adelantar más, podemos cortar hasta aquí la sesión del día de hoy. De mi parte sería todo, muchas gracias, y les recuerdo que en este caso, el próximo viernes, sus compañeras que exponen resonancia magnética van a presentar, a menos de que haya algún percance, contratiempo, que me lo comuniquen directamente sus compañeros, y entonces en este caso ya evaluaremos si podemos posponer directamente esta actividad para más adelante. ¿Vale? Pues bueno, muchachos, ahora sí, de mi parte sería todo. Muchas gracias.